Ya pasaron 3 de los 4 eventos más importantes de WWE en el año: Royal Rumble, WrestleMania y SummerSlam. Hemos tenido momentazos y momentos que fueron meh, pero entre todo lo malo que le puedas encontrar, hemos tenido 5 superestrellas que han carreado WWE y la han hecho más entretenida, más llevable y sobre todo disfrutable. Estas 5 superestrellas son los encargados de que podamos decir: me atrapaste, es cine, gracias por tanto H Triple Cine. Por eso hoy en el Noah Club, las 5 superestrellas más importantes en lo que va del año. ¡Corre video! Wow. Antes de empezar el video, toca avisar que esta es mi percepción. Si piensas de manera distinta, te leo en los comentarios. Acá todos tienen voz. Y vamos a empezar el top 5, no con el quinto puesto, sino con el elegido por la comunidad. Damas y caballeros, el ganador de la votación, el papucho Drew McIntyre. En 2024, Drew McIntyre ha sido una de las piedras angulares de WWE. Después de un par de años de altibajos, este año ha visto a McIntyre reafirmarse como una de las fuerzas más dominantes en la empresa. Desde el comienzo del año, Drew ha estado en el centro de algunas de las rivalidades más feroces, enfrentándose a los nombres más importantes de la industria y demostrando una vez más que su lugar está en la cima. Empezando por el Royal Rumble match de este año, Drew entró en el puesto 29, eliminó Ricochet y a Sami Zayn. Sin embargo, Drew sería eliminado por el mejor en el mundo, CM Punk. Lo anecdótico de esto es que Drew ocasionaría la tan infame lesión de Punk, y así tendríamos uno de los efectos mariposa más grandes de este año. Y esto empieza así. Como todos saben, el plan original para WrestleMania 40 era enfrentar a Seth Rollins y a CM Punk. Punk no iba a ganar el Royal Rumble, pero sí la cámara de la eliminación. Entonces, al estar lesionado, supuestamente iba a estar afuera por 8 meses. Y como yo siempre digo, no basta con solo tener la oportunidad, sino también hay que hacer la tuya. Y Drew, quien posiblemente hubiera estado relegado a la batalla de André el Gigante para WrestleMania, terminó siendo el retador al título mundial pesado. A esto yo llamo aprovechar tu oportunidad. Drew ganó la cámara de la eliminación y tenía un boleto directo para WrestleMania. Y yo la verdad es que acá tengo una unpopular opinion, pero entiendo que tal vez en eso estaba basado el personaje de Drew, y es que optó por una postura de hipócrita y llorón. Y antes de que se pongan haters, yo quiero mucho a Drew, pero las cosas hay que decirlas como son. Bueno, en fin, Drew consiguió el título mundial pesado en WrestleMania, pero ahí se encontraba su rival definitivo, CM Punk, y pues lo demás es cine. Pero repasemos los logros de Drew McIntyre este año. O sea, no ha sido cualquier cosa, a pesar de quedar como payasín en las promos o en algunos resultados. Drew este año ganó la Elimination Chamber, el título mundial pesado en WrestleMania, el maletín de Money in the Bank y sobre todo, su logro más importante, se quedó con el brazalete de CM Punk con el nombre de AJ Lee y su perro. Cine, señores, cine. A lo largo del año, Drew ha sido uno de los luchadores más ovacionados, con el público apoyándolo incondicionalmente en cada ciudad a la que va. Esta conexión es lo que ha mantenido a McIntyre en la cima y lo que garantiza que su lugar en la WWE es inamovible. En resumen, Drew ha demostrado en 2024 que sigue siendo uno de los pilares que tiene WWE. Su rivalidad con Punk, su impacto en los Premium Live Events y su conexión con el público lo han consolidado como una de las superestrellas más relevantes de este año, a través de su inquebrantable espíritu de lucha y su habilidad para sobresalir en cualquier situación. McIntyre ha reafirmado su estatus como uno de los nombres más importantes del negocio. Puesto 4, CM Punk. Do I have everybody's attention now? CM Punk ha vuelto a WWE con un impacto monumental en 2024, restableciéndose como uno de los nombres más comentados y polarizantes de la empresa. Este año, Punk ha demostrado que aún tiene mucho que ofrecer, tanto en el ring como fuera de él. A su vez, ha mantenido su estatus como uno de los mejores en el micrófono. Cada vez que toma el micrófono, el mundo de la lucha libre se detiene para escuchar lo que tiene que decir. Sus palabras han generado polémica y han encendido rivalidades y han mantenido a los fans y críticos hablando durante semanas. Punk ha utilizado sus habilidades en el micrófono para elevar sus historias, ofreciendo algunas de las promos más memorables del año. Y es
es que siempre se necesitan de dos para bailar un buen tango, y en este caso, la otra mitad de la rivalidad del año. Punk ha estado ahí para hacer brillar a Drew. Y sí, gente, porque antes de Punk, la carrera de Drew venía estancada. Entonces, estos aires nuevos han sido increíbles. La rivalidad ha sido re intensa. Punk le costó a Drew perder el título mundial pesado, y no obstante, también le hizo perder el maletín de Money in the Bank. Eso sin agregar otras dos oportunidades titulares que también le costó. Punk nos juró que mientras él esté ahí, Drew no volverá a ser campeón. Y esta rivalidad sigue cumpliendo lo que nos prometía. Aún así encuentro que se debe hacer algo que esté fuera del libreto, como para que no se sienta estancada. Y obviamente, también debemos mencionar la rivalidad que se está armando entre CM Punk y Seth Rollins. Amigo, Punk volvió a lo grande. Punk volvió para quedarse. Después de casi 10 años de espera, el regreso del mejor en el mundo ha valido la pena. Cada segundo, incluso lesionado, ha alcanzado su mejor forma física en años. CM Punk ha demostrado que su legado en la lucha libre sigue siendo tan fuerte como siempre. A través de sus rivalidades, promos y su impacto en los Premium Live Events, Punk ha mantenido su lugar como una de las superestrellas más relevantes del año. Su habilidad para combinar la lucha con la narrativa ha asegurado que, a pesar de los años, sigue siendo un nombre que resuena en WWE y más allá de ella. Antes de pasar a los 3 primeros lugares, no olvides darle like al video y suscribirte si te está gustando. Muchas gracias por el apoyo que le vienen dando al canal, gente, la verdad, no me voy a cansar de agradecer todo el aguante que le dan nunca. Y vamos a poner otra meta de likes para subir el siguiente video lo más pronto posible, ahora sí lo prometo. Vamos a poner una meta de 300 likes. Ahora sí, paramos con el bla 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 y vamos con el pum pum. Puesto 3, Liv Morgan. Liv Morgan ha tenido un 2024 espectacular, consolidándose como una de las principales figuras de la división femenina, si es que no es la más importante de todas. Este año ha sido crucial para Liv, quien ha demostrado que su éxito no es un golpe de suerte, sino el resultado de su dedicación y evolución constante. Liv ha continuado ganándose el corazón de los fans con su carisma, autenticidad y espíritu de lucha, pero sobre todo protagonizando la mejor novela del año en WWE. La rivalidad más importante de Liv en este 2024 ha sido contra Rhea Ripley. Esta historia ha sido una de las más personales y emocionantes del año, con ambas luchadoras poniendo en juego no solo sus títulos, sino también su orgullo y legado. Liv ha demostrado que puede enfrentarse a una oponente tan física y dominante como Rhea. Y es que otra vez, no basta solo con la oportunidad. A Liv se la dieron y diablos, amigos, se ha esforzado y lo viene haciendo durante este año. O sea, este año hemos tenido Raws donde todo valía madres y literalmente Liv era lo único que carriaba todo con su trío amoroso con Dom y Rhea. Dios, o sea, era cine simplemente. Además, ¿se acuerdan cuando todo el mundo perdió la cabeza cuando Becky Lynch ganó el título mundial femenino? Pues ajá, todo el mundo se dedicó a tirar hate. Sin embargo, como se los dije esa vez e hice un video, eso solo fue para que naciera una mejor villana. En realidad que se consolidara. Y eso pasó con Liv. Mandar al retiro, o no, a Becky, significó empezar con el pie derecho. E igual fue el comienzo de su historia con Dominic. Seamos realistas, amigos, nadie tenía a Liv en su lista como una de las protagonistas en este año. Y es que lo digo otra vez, de esto se trata, tomar la oportunidad y hacerla tuya, y sobre todo, demostrar lo que vales. Liv Morgan ha demostrado en 2024 que es una de las superestrellas más importantes en WWE. A través de su lucha constante, su conexión con el público y su impacto en la división femenina, Liv ha asegurado su lugar entre los nombres más relevantes del año. Su capacidad para superar desafíos y su dedicación incansable a su oficio la han hecho una favorita de los fans y una competidora respetada. Puesto 2, Roman Reigns. Roman ha seguido consolidando su legado como uno de los campeones más dominantes en la historia de WWE. Su personaje del jefe tribal ha alcanzado nuevas alturas, con Reigns continuando su reinado de terror y control absoluto sobre SmackDown. Este año fue una continuación de su racha imparable, y aunque enfrentó desafíos importantes, Roman demostró una y otra vez por qué es el hombre a vencer en WWE. Una de las rivalidades más destacadas de Roman en 2024 fue con Cody Rhodes. Esta historia capturó la imaginación de los fanáticos, con Cody representando
representando la mayor amenaza para el reino de Roman. Reigns también ha tenido que enfrentarse a desafíos dentro de su propia facción, el Bloodline. Las tensiones entre los miembros han sido una narrativa clave este año, con Roman utilizando su influencia para mantener el control, pero con señales de grietas en la armadura que han añadido una capa adicional de intriga a su personaje. El impacto de Roman Reigns con WWE en 2024 va más allá de sus logros en el ring. Como el jefe tribal original, Roman ha tenido una influencia significativa en la dirección de SmackDown y en la forma que se han desarrollado las historias en la marca. Su presencia es tal que cada historia importante de SmackDown parece girar en torno a él, ya sea directa o indirectamente. Además, Roman ha continuado siendo una de las caras más reconocibles de WWE, apareciendo en múltiples medios y siendo una figura clave en la promoción de la empresa. Su estatus como el original jefe tribal no solo se refleja en su dominio en el ring, sino también en su posición como uno de los luchadores más poderosos e influyentes de la industria. Roman ha continuado su camino de grandeza en 2024, demostrando que su reinado como campeón no es una coincidencia, sino el resultado de su habilidad, inteligencia y dominio absoluto en el ring. 1316 días como campeón, el campeón con el reinado más largo en esta época moderna. Nuestro jefe tribal en su regreso en SummerSlam demostró que el universo de WWE le tiene cariño, un cariño extraño, pero al fin y al cabo un cariño. Se sintió tremenda aura cuando volvió a partirle la madre a Solo Sin Cola. Cine, amigos, cine. Puesto 1, Cody Rhodes. Wrestling has more than one royal family. Cody Rhodes ha tenido un 2024 de ensueño, convirtiéndose en la superestrella más relevante de WWE. Este año ha sido el pináculo de su carrera, lleno de momentos de redención, victorias épicas y un impacto que ha resonado en todo el mundo. Cody ha demostrado que es más que el hijo de una leyenda. Es un luchador que ha forjado su propio camino y ha dejado una marca imborrable en la historia de WWE. La rivalidad más significativa de Cody en 2024 ha sido, sin ninguna duda, contra Roman Reigns. Esta historia ha sido el eje central de WWE este año, con Cody desafiando el dominio de Roman en cada oportunidad. Cody ha demostrado ser el oponente más formidable que Roman enfrentó, y su lucha por el título ha sido una de las narrativas más emocionantes del año. Cody ha tenido impacto significativo en cada Premium Live Event que ha participado en este 2024. Su victoria en Royal Rumble fue un momento decisivo, asegurándole un lugar en el evento principal de WrestleMania 40. En WrestleMania, Cody logró la redención que tanto había buscado, derrotando a Roman Reigns en un combate épico para convertirse en el campeón de WWE. Esta victoria no solo marcó el pic de su carrera, sino que también cambió la dinámica en WWE, estableciendo a Cody como la nueva cara de la compañía. La conexión de Cody con el público ha sido una de las claves de su éxito en este año. Los fans han apoyado a Cody incondicionalmente, viendo en él a un luchador que representa la superación, la dedicación y la pasión por la lucha libre. Su historia de redención ha resonado con la audiencia y cada vez que entra al ring, el público lo recibe con una ovación ensordecedora. Cody ha utilizado esta conexión para fortalecer su posición como la superestrella principal de la compañía, demostrando que es capaz de liderar la empresa tanto dentro como fuera del ring. Su autenticidad y su compromiso con los fans han sido factores claves en su ascenso al estatus de leyenda. Más allá de sus logros en el ring, Cody ha tenido un impacto global en 2024. Su victoria en WrestleMania fue un evento que trascendió en el mundo de la lucha libre, atrayendo la atención de medios y fans de todo el mundo. Además, Cody Rhodes ha sido la superestrella más relevante de WWE en 2024, con un año que ha redefinido su carrera y lo ha establecido como el nuevo rostro de la empresa, a través de sus victorias, su conexión con los fans y su impacto global. Cody ha demostrado que es un luchador de élite y una figura central en el mundo de la lucha libre. Terminar su historia es un testimonio de su habilidad, su dedicación y su amor por este deporte. Su legado seguirá creciendo con los años. Y hasta acá el video de hoy, mi gente.
Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuáles son las superestrellas más relevantes en lo que va del año según tu opinión? Por ahí toca hacerle una mención a nuestro general del ring, Gunther, que ahora es campeón mundial pesado y además ganó el King of the Ring, pero siento que lo tuvieron un poco de vago por muchas semanas, entonces lo voy a dejar en mención. Volviendo a cierre, no olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Tu like me ayuda bastante y ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Vamos a reventar ese botón de like para superar la meta de 300 likes. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para seguir al día en este mundo de las luchitas. Y un agradecimiento especial para toda la gente que votó en la pestañita de la comunidad. Son increíbles, mi gente. Los veo en los comentarios. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah!